Riazán, diciembre de 1237. Un viento helado azota las murallas de la ciudad, mientras los copos de nieve caen lentamente sobre un grupo de hombres reunidos en el salón principal del Palacio del Príncipe. El ambiente es tenso, respiraciones contenidas, miradas inquietas. Frente a ellos, 3 emisarios de aspecto extranjero, vestidos con pieles y armaduras de cuero, aguardan una respuesta. El más anciano de los emisarios da un paso adelante. Su voz es profunda, su tono inflexible. Gran príncipe de Riazán, el poderoso Batu Khan, nieto del conquistador del mundo Genghis Khan, les ofrece 2 caminos. Entreguen 1/10 de todo lo que poseen, su oro, sus caballos, sus hombres y sus mujeres, y vivirán bajo su protección. Niéguense, y ninguno de ustedes verá la próxima luna llena. Ninguno de sus hijos conocerá la adultez. Ninguna de sus casas quedará en pie. El príncipe Yuri Igorevich de Riazán, un hombre de 38 años con una cicatriz que le cruza la mejilla derecha, se levanta lentamente de su trono. Sus ojos azules, fríos como el hielo que cubre el río Oká, se clavan en los emisarios. Su respuesta resonará a través de los siglos. Cuando no quede ninguno de nosotros en pie, entonces tendrán todo. Los boyardos y comandantes militares presentes contienen la respiración. Acaban de sellar su destino. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si supieras que tu decisión podría significar la destrucción total de todo lo que amas? ¿Elegirías la resistencia honorable o la sumisión práctica? Bienvenidos a la historia de una de las resistencias más heroicas y trágicas de la historia medieval. La ciudad de Riazán, abandonada por sus hermanos cristianos, se enfrentó sola al ejército más temible que el mundo había conocido hasta entonces. Lo que ocurrió en aquellas murallas durante esos 6 días de diciembre no fue solo una batalla, fue el prólogo sangriento de la conquista mongola de Rusia. Si te apasionan las historias de valor imposible, de decisiones que cambiaron el curso de imperios enteros, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque hay lecciones en esta historia que resuenan hasta nuestros días. ¿Qué significa realmente el sacrificio? ¿Cuándo vale la pena luchar una batalla que sabes que no puedes ganar? Acompáñame en este viaje a las profundidades del invierno ruso, donde una ciudad se atrevió a decir no al imperio más grande que el mundo había visto. Para entender la magnitud del drama que estaba por desarrollarse en Riazán, debemos comprender primero quiénes eran los protagonistas de esta historia y el mundo en que vivían. En el año 1237, la Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental que había florecido siglos antes, ya no existía como entidad unificada. Lo que una vez fue un poderoso estado medieval se había fragmentado en numerosos principados rivales. Entre ellos estaba Riazán, un próspero principado situado en las estepas forestales del sureste, a orillas del río Oká. Riazán no era solo otra ciudad más, era la frontera, el escudo de las tierras rusas frente a las amenazas que venían del este. Sus murallas, construidas con robustos troncos de roble y tierra apisonada, habían resistido anteriores ataques de pueblos nómadas. Sus habitantes eran conocidos por su ferocidad en la batalla y su orgullo independiente. El príncipe Yuri Igorevich gobernaba Riazán con mano firme pero justa. Descendiente de la dinastía Ruríkida, había heredado no solo el trono, sino también la responsabilidad de proteger a su pueblo. A diferencia de otros príncipes rusos de la época, Yuri mantenía una corte relativamente austera, prefiriendo invertir en las defensas de la ciudad y en mantener un ejército bien entrenado. Era respetado por sus boyardos, nobles, y querido por el pueblo llano, que veía en él a un gobernante preocupado por su bienestar. A su lado estaba su hijo, Román Yurievich, un joven príncipe de apenas 25 años, impetuoso pero brillante estratega, educado desde la cuna para suceder a su padre, y junto a ellos el experimentado comandante militar Evpati Kolovrat,
un guerrero legendario que se convertiría más tarde en el símbolo de la resistencia rusa contra los invasores. Pero al otro lado de la estepa, un poder sin precedentes se estaba acercando. El imperio mongol había surgido de la nada apenas 30 años antes, cuando Genghis Khan unificó a las tribus nómadas de Mongolia. En solo una generación, habían conquistado un territorio que se extendía desde el Pacífico hasta el mar Caspio, derrotando a imperios milenarios como si fueran castillos de arena. China, Corasmia, Persia, todos habían caído ante la implacable máquina de guerra mongola. Tras la muerte de Genghis en 1227, su vasto imperio fue dividido entre sus hijos y nietos. A Batu, su nieto, le correspondió el sector occidental, lo que hoy conocemos como la Horda de Oro, y con ello, la misión de expandir el dominio mongol hacia el oeste, hacia Europa. Batu no era el genio militar de su abuelo, pero tenía algo igual de valioso: el apoyo de Subutai, posiblemente el estratega más brillante de toda la historia militar mongola. Veterano de innumerables campañas, Subutai había revolucionado la guerra con tácticas innovadoras y una comprensión profunda de la logística, la inteligencia militar y la guerra psicológica. Bajo el mando de estos dos hombres, un ejército de aproximadamente 50.000 guerreros mongoles y turcos avanzaba hacia las tierras rusas en el invierno de 1237. No era un ejército convencional, era una fuerza móvil perfectamente disciplinada, capaz de recorrer distancias increíbles en poco tiempo, sobreviviendo con lo mínimo y atacando con la velocidad de un relámpago. Cada guerrero mongol dominaba el arco compuesto desde la infancia, pudiendo disparar con precisión mortal desde el lomo de un caballo a galope. Cada uno llevaba varias monturas para mantener la movilidad cuando un caballo se cansaba. Y a diferencia de los ejércitos europeos de la época, los mongoles no temían el invierno. De hecho, lo preferían, pues los ríos congelados facilitaban su avance y el frío no afectaba a soldados criados en las duras estepas de Asia Central. ¿Cómo era posible que los principados rusos no vieran venir esta amenaza? La verdad es que habían recibido advertencias. Años antes, en 1223, un contingente mongol de reconocimiento dirigido por Yeve y Subutai había derrotado a una coalición de fuerzas rusas y cumanas en la batalla del río Kalka. Fue una derrota aplastante que debería haber servido como señal de alarma. Pero los príncipes rusos, obsesionados con sus rivalidades internas, no aprendieron la lección. Cuando los exploradores de Riazán informaron sobre el masivo ejército que se acercaba desde el este, el príncipe Yuri envió mensajeros urgentes a los otros principados: Vladimir, Chernigov, Novgorod y especialmente a Yuri II de Vladimir Suzdal, el más poderoso de los príncipes rusos. El mensaje era claro: solo unidos podrían hacer frente a la amenaza mongola. Solo con un ejército combinado de todos los principados tendrían alguna posibilidad contra la horda que se aproximaba. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías si pidieras ayuda en tu momento más desesperado y nadie respondiera? ¿Qué sentirías si aquellos que deberían ser tus aliados naturales te abandonaran frente a una amenaza existencial? Es fácil juzgar con la perspectiva que nos da la historia, pero ¿habrías actuado diferente si fueras uno de aquellos príncipes rusos? ¿Habrías enviado a tus hijos y a tus guerreros a morir defendiendo una ciudad lejana, sabiendo que después los mongoles vendrían por ti de todos modos? Mientras esperamos a que comience el asedio, pensemos en esas preguntas, porque las decisiones tomadas en esos días de diciembre de 1237 cambiarían para siempre el destino de Europa del Este. Los emisarios mongoles abandonaron Riazán con la negativa del príncipe Yuri resonando en sus oídos. Según las crónicas, el príncipe había respondido: «Cuando no quede ninguno de nosotros en pie, entonces todo lo nuestro será vuestro». Una respuesta valiente, sin duda, pero que sellaba el destino de la ciudad. En cuanto los emisarios desaparecieron en el horizonte,
El gran salón del palacio de Riazán se convirtió en el escenario de un consejo de guerra urgente. El príncipe Yuri, con el rostro tenso pero decidido, se dirigió a sus boyardos y comandantes. Hermanos, he enviado mensajeros a todos los principados rusos. Vladimir, Suzdal, Chernigov, Novgorod, todos deben entender que Riazán no es solo nuestra ciudad, sino la primera línea de defensa de toda la Rus. Si caemos, ellos serán los siguientes. Evpati Kolovrat, el veterano comandante militar, dio un paso adelante. Era un hombre corpulento, con una barba entrecana y cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Su voz, acostumbrada a hacerse oír en el fragor del combate, resonó en el salón. Mi príncipe, mientras esperamos la respuesta de nuestros hermanos, debemos prepararnos para lo peor. He visto a estos mongoles luchar en el Kalka. No son como ningún enemigo al que nos hayamos enfrentado antes. El joven príncipe Román, hijo de Yuri, intervino con la impetuosidad propia de su juventud. Que vengan. Nuestras murallas son fuertes, nuestros guerreros valientes. Defenderemos Riazán hasta el último hombre. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Todos sabían lo que estaba en juego. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en Riazán. Las murallas fueron reforzadas. Se acumularon piedras y troncos para las catapultas defensivas. Se almacenaron alimentos y agua dentro de la ciudad. Los herreros trabajaban día y noche reparando armaduras y afilando espadas, mientras los sacerdotes ofrecían oraciones continuas en la catedral. Las familias campesinas de los alrededores abandonaban sus hogares para buscar refugio dentro de las murallas de la ciudad, trayendo consigo lo poco que podían cargar. El espacio dentro de Riazán pronto se volvió escaso, pero nadie fue rechazado. Todos sabían que quedarse fuera significaba una muerte segura. Mientras tanto, los mensajeros enviados a los otros principados comenzaron a regresar, uno tras otro, con noticias desalentadoras. El gran príncipe Yuri II de Vladimir Suzdal, el más poderoso de los gobernantes rusos, había respondido con evasivas. No enviaría tropas. En su opinión, cada principado debía defenderse por sí mismo. Algunos especulaban que planeaba utilizar el tiempo ganado con el sacrificio de Riazán para preparar mejor sus propias defensas. Los otros principados respondieron de manera similar. Algunos ni siquiera se molestaron en contestar. La cristiandad rusa, dividida por décadas de rivalidades internas, no se uniría frente a la amenaza común. Cuando el último mensajero regresó con las manos vacías, el príncipe Yuri convocó nuevamente a sus boyardos. El ambiente en el salón era muy diferente al de la reunión anterior. La realidad de su situación había calado hondo. Estaban solos. Así que así será, dijo el príncipe, después de escuchar el informe final. Riazán luchará sola. Uno de los boyardos más ancianos, que había servido ya al padre de Yuri, se levantó con dificultad. Su voz era débil pero clara. Mi príncipe, quizás deberíamos reconsiderar. Los mongoles ofrecieron términos. Duros, sí, pero al menos la ciudad sobreviviría. Nuestros hijos vivirían. Un murmullo recorrió la sala. No era traición lo que hablaba por boca del anciano, sino el instinto de supervivencia. Muchos tenían familias, hijos pequeños, seres queridos que no querían ver morir bajo las espadas mongolas. El príncipe Yuri escuchó en silencio. Cuando el anciano terminó, se levantó lentamente de su asiento. Amigo mío, entiendo tu preocupación. Todos aquí tenemos seres queridos. Yo también soy padre. Su mirada se posó brevemente en su hijo Román. Pero hay algo que los mongoles no entienden sobre nosotros. No somos simplemente habitantes de una ciudad. Somos herederos de la Rus de Kiev, descendientes de quienes construyeron estas tierras desde la nada. Si hoy nos rendimos, entregando 1/10 de todo, ¿qué impedirá que mañana exijan la mitad? Y después, ¿todo? Hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes a los ojos. Más importante aún,
¿Qué clase de ejemplo daríamos a nuestros hijos si elegimos vivir de rodillas? No, amigos míos. Riazán luchará, y si debemos caer, caeremos como hombres libres, no como esclavos. Un silencio solemne siguió a sus palabras. Después, uno a uno, los boyardos y comandantes se levantaron, sacaron sus espadas y las colocaron a los pies del príncipe, en el antiguo gesto de lealtad hasta la muerte. Evpatí Kolovrat fue el último en hablar. «Mi príncipe, solicito su permiso para partir antes del asedio con un pequeño contingente. Iré a Vladimir en persona, para hacer un último intento de conseguir ayuda». El príncipe asintió. «Ve, viejo amigo, pero regresa antes de que cierren el cerco. Te necesitaremos aquí». Lo que el príncipe no sabía era que, para cuando Kolovrat regresara, Riazán ya no existiría como la conocían. A medida que pasaban los días, los informes de los exploradores se volvían cada vez más alarmantes. La vanguardia mongola había cruzado el río Voronezh y avanzaba rápidamente. Aldeas enteras eran reducidas a cenizas a su paso. Cualquiera que intentaba resistir era masacrado. Los que se rendían eran perdonados, solo para ser reclutados como escudos humanos en el asalto a la siguiente aldea. Era una táctica psicológica brillante y aterradora. Cada nueva victoria mongola sembraba el terror por delante de su avance, debilitando la voluntad de resistencia de los siguientes objetivos. Una semana después de la partida de los emisarios, los vigías en las torres más altas de Riazán avistaron el humo en el horizonte. No era el humo de una sola aldea ardiendo, sino de docenas de ellas. Era como si todo el horizonte este estuviera en llamas. El ejército mongol estaba llegando. El príncipe Yuri subió a la torre más alta con su hijo y varios comandantes. Desde allí vieron cómo la llanura que se extendía al este de la ciudad comenzaba a llenarse de jinetes. No llegaban en una sola masa, como lo haría un ejército europeo, sino en grupos organizados que rápidamente tomaban posiciones precisas, rodeando la ciudad en un semicírculo perfecto. «Son tantos», murmuró uno de los comandantes, la voz apenas audible. El príncipe observó en silencio cómo más y más contingentes mongoles llegaban y tomaban sus posiciones asignadas con una disciplina que ningún ejército europeo podría igualar. «No son solo mongoles», dijo finalmente el príncipe. «Veo estandartes turcos, merquitas, naimanos. Batú ha traído guerreros de todas las estepas». Un emisario mongol se acercó a las murallas al atardecer, cuando el ejército invasor había completado su despliegue. Su mensaje fue breve. «Batu Khan, nieto de Genghis Khan, señor de la Horda de Oro, les ofrece una última oportunidad. Rindan su ciudad ahora. Entreguen a su príncipe y a sus boyardos como rehenes, y el pueblo de Riazán vivirá bajo el dominio de la Horda. Resistan, y ninguna piedra quedará sobre otra. Ningún hombre, mujer o niño será perdonado». Desde lo alto de la muralla, el joven príncipe Román respondió con un desafío. «Dile a tu Khan que los hombres de Riazán no nacieron para ser esclavos. Ven y toma la ciudad, si puedes». Esa noche, mientras las familias se abrazaban en lo que muchos sabían podría ser su última noche juntos, el príncipe Yuri recorrió las murallas, hablando con los defensores, infundiendo ánimos, compartiendo historias del pasado glorioso de Riazán. En la catedral, abarrotada de gente, los sacerdotes dirigían oraciones continuas. Muchos confesaban sus pecados, preparándose para lo que vendría. Otros simplemente permanecían en silencio, perdidos en sus pensamientos, tal vez recordando momentos felices de un pasado que parecía muy lejano. Al amanecer del 16 de diciembre de 1237, comenzó el ataque mongol. El sonido de los tambores de guerra retumbó por toda la llanura, como el latido de un corazón monstruoso. La primera fase del asedio de Riazán estaba por comenzar. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión sabiendo que podría costarte todo? ¿Has estado en una situación
donde todos los caminos parecen conducir al desastre, y sin embargo, ¿debes elegir uno? Imagina el peso sobre los hombros del príncipe Yuri aquella noche, sabiendo que sus decisiones determinarían el destino de miles de vidas. ¿Hizo lo correcto al elegir la resistencia sobre la sumisión? ¿Tú qué habrías hecho? Mientras el sol se alzaba sobre Riazán, por lo que sería uno de sus últimos días, estas preguntas resonaban en el aire, mezclándose con el sonido cada vez más cercano de los cascos de los caballos mongoles. El amanecer del 16 de diciembre trajo consigo una visión que helaría la sangre de los defensores más valientes. La llanura que rodeaba Riazán, normalmente cubierta de nieve inmaculada, ahora bullía con la actividad de miles de guerreros mongoles. Sus hers, tiendas circulares, salpicaban el paisaje en formaciones perfectamente organizadas, y el humo de cientos de fogatas se elevaba hacia el cielo gris. Los ingenieros mongoles ya estaban trabajando, construyendo máquinas de asedio con una eficiencia asombrosa. Árboles enteros eran talados y transformados en arietes, catapultas y torres de asalto en cuestión de horas. Era como contemplar una colmena gigante, donde cada individuo conocía exactamente su tarea. El príncipe Yuri, observando desde las murallas, se volvió hacia su comandante más experimentado. ¿Cuánto tiempo crees que resistirán nuestras defensas? El comandante, un veterano de decenas de batallas, midió sus palabras cuidadosamente. Las murallas son fuertes, mi príncipe, pero nunca hemos enfrentado máquinas de asedio como estas. He oído que los mongoles aprendieron estas técnicas durante sus campañas en China. Si atacaran al estilo de los pueblos de las estepas que conocemos, podríamos resistir semanas. Pero esto... Su voz se apagó mientras señalaba la actividad frenética en el campamento enemigo. El primer día del asedio comenzó con una demostración de poder diseñada para quebrar la moral de los defensores. Cientos de arqueros mongoles cabalgaron en formación frente a las murallas, fuera del alcance de las ballestas rusas, y dispararon una lluvia de flechas hacia el cielo. No apuntaban a objetivos específicos. El propósito era simplemente demostrar su alcance superior y sembrar el terror. Las flechas caían por toda la ciudad, obligando a los civiles a buscar refugio. Algunas encontraban blancos desprevenidos, un anciano que no pudo correr lo suficientemente rápido, un niño que se asomó curioso desde una ventana, una mujer que corría hacia la catedral buscando protección. Este bombardeo continuó durante horas, interrumpido ocasionalmente por cargas de la caballería ligera mongola que se acercaban a las murallas solo para retirarse rápidamente, tentando a los defensores a desperdiciar sus flechas o a hacer una salida imprudente. «¡No respondan!», ordenó el príncipe Yuri. «Conserven las flechas. Las necesitaremos cuando intenten el verdadero asalto». Cuando cayó la noche, los mongoles no detuvieron su acoso. Grandes hogueras se encendieron alrededor de la ciudad, iluminando el campamento enemigo. El sonido de los tambores mongoles, monótono e implacable, impedía el descanso a los defensores. De vez en cuando, grupos de guerreros lanzaban gritos de batalla o entonaban cánticos en lenguas desconocidas. Era guerra psicológica en su forma más pura. Privar al enemigo del sueño, mantenerlo en constante tensión, desgastar su resistencia mental antes del asalto físico. Dentro de la ciudad, el príncipe Yuri ordenó que se organizaran turnos para que al menos parte de la guarnición pudiera descansar. En la catedral, las oraciones continuaban sin cesar. Muchos civiles se habían refugiado allí, buscando consuelo espiritual ante lo que se avecinaba. El segundo día del asedio trajo el verdadero inicio de las operaciones de sitio. Las máquinas construidas el día anterior fueron arrastradas a sus posiciones. Catapultas que lanzaban enormes rocas contra las murallas y edificios altos de la ciudad. Arietes protegidos por techumbres de madera recubiertas de pieles húmedas para resistir el fuego, avanzando lentamente hacia las puertas principales. Los defensores respondieron con sus propias catapultas y ballestas, derribando a algunos de los atacantes.
pero por cada mongol que caía, parecían surgir 10 más para tomar su lugar. Lo más aterrador para los habitantes de Riazán era la eficiencia silenciosa con que operaban los mongoles. No había gritos desordenados como en los asaltos de otros pueblos guerreros. Las órdenes se transmitían mediante banderas de colores y toques de cuerno específicos. Cada unidad sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. A mediodía, la primera brecha apareció en la sección sur de la muralla, donde una concentración de catapultas mongolas había estado golpeando el mismo punto durante horas. No era todavía lo suficientemente grande para permitir un asalto, pero fue un golpe devastador para la moral de los defensores. El príncipe Román, hijo de Yuri, tomó personalmente el mando de la defensa en ese sector. Bajo su dirección, se erigieron barricadas provisionales detrás de la sección dañada y se prepararon calderos de brea hirviendo para recibir a cualquiera que intentara entrar por la brecha. Mientras tanto, la puerta este de la ciudad comenzaba a ceder bajo los golpes repetidos de un enorme ariete, manejado por prisioneros cumanos obligados a servir a sus conquistadores mongoles. Muchos de estos prisioneros morían bajo las flechas y piedras de los defensores de Riazán, pero los mongoles simplemente empujaban a más hacia adelante. El príncipe Yuri, al ver la situación cada vez más desesperada, reunió a sus comandantes. «Preparen una salida desde la puerta norte», ordenó. «Un ataque rápido y preciso contra sus máquinas de asedio. No busquen enfrentamientos prolongados. Quemen lo que puedan y regresen». Un comandante joven, recientemente ascendido tras la muerte de su padre en una escaramuza fronteriza, expresó una duda que muchos compartían. «Mi príncipe, si dividimos nuestras fuerzas para una salida, las murallas quedarán menos defendidas. ¿No es eso lo que ellos esperan que hagamos?» El príncipe asintió gravemente. «Sin duda. Pero si no hacemos nada, las murallas caerán igualmente. Al menos así, elegimos dónde y cuándo enfrentarnos a ellos». La salida se organizó para el anochecer, cuando la visibilidad reducida podría dar alguna ventaja a los defensores. 200 guerreros, los mejores que quedaban en Riazán, se reunieron cerca de la puerta norte, armados con hachas, espadas y antorchas. El propio príncipe Román insistió en liderar el ataque. Su padre lo abrazó antes de que partiera. «Regresa a nosotros, hijo mío. La ciudad te necesitará en los días que vienen». Román, con la determinación brillando en sus ojos, respondió: «Volveré, padre, con escudos o sobre ellos». La salida inicial fue un éxito sorprendente. Los guerreros de Riazán, aprovechando la penumbra y un cambio repentino en el viento que llevó una nevada hacia el campamento mongol, lograron alcanzar varias máquinas de asedio y prenderles fuego antes de que la alarma pudiera extenderse por todo el campamento enemigo. Por un breve momento, pareció que el audaz plan funcionaría. Las llamas se elevaban desde varias catapultas y torres de asedio mongolas, y los defensores comenzaban a retirarse ordenadamente hacia la ciudad. Fue entonces cuando la trampa mongola se cerró. Unidades de caballería ligera, que habían permanecido ocultas específicamente para este propósito, surgieron de la oscuridad, cortando la retirada de los guerreros de Riazán. Al mismo tiempo, un contingente de arqueros a pie avanzó, disparando flechas incendiarias no hacia los atacantes, sino hacia la puerta norte de la ciudad. El príncipe Román, viendo que la retirada estaba bloqueada, tomó una decisión desesperada. «¡A mí, hombres de Riazán!», gritó, lanzándose hacia la concentración más densa de guerreros mongoles, buscando crear una brecha para que al menos parte de su fuerza pudiera escapar. Lo que siguió fue una de las luchas más feroces del asedio. Superados en número, pero luchando con la fuerza que da la desesperación, los guerreros de Riazán formaron un círculo defensivo en torno a su joven príncipe. Cada hombre sabía que probablemente moriría allí, pero estaban determinados a vender caras sus vidas. Desde las murallas, el príncipe Yuri observaba impotente cómo su hijo y los mejores guerreros de la ciudad eran rodeados. Ordenó a los arqueros que proporcionaran toda la cobertura posible,
pero la distancia y la oscuridad hacían que sus disparos fueran más una cuestión de suerte que de puntería. La lucha continuó durante casi una hora. Poco a poco, el círculo de defensores se fue reduciendo a medida que los guerreros de Riazán caían uno tras otro. Cuando finalmente cesó el combate, apenas una docena de defensores malheridos seguían en pie, el joven príncipe Román entre ellos. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria colectiva de Rusia durante generaciones. Los mongoles, en lugar de matar a los supervivientes, los llevaron frente a las murallas de la ciudad, donde podían ser vistos claramente por los defensores. Allí, bajo la luz de las antorchas, comenzó una demostración calculada de terror. Primero obligaron al príncipe Román a arrodillarse. Un oficial mongol de alto rango, posiblemente el mismo Subutai o uno de sus lugartenientes, desmontó y se acercó al joven príncipe con una espada desenvainada. «Ríndanse ahora, y su príncipe vivirá», gritó un intérprete en ruso hacia las murallas. Desde lo alto de la muralla, el príncipe Yuri, con el corazón destrozado pero la voz firme, respondió: «Mi hijo sabe cuál es su deber, como yo sé el mío». El joven Román, a pesar de sus heridas, logró ponerse de pie una última vez. Según las crónicas, sus últimas palabras fueron: «Riazán no se arrodilla. Padre, cierra las puertas y no las abras por nada». El oficial mongol, sin mostrar emoción alguna, decapitó al joven príncipe con un solo golpe de su espada. Uno a uno, los demás prisioneros fueron ejecutados de la misma manera, mientras antorchas estratégicamente colocadas iluminaban la escena para que todos en las murallas pudieran presenciarla claramente. Dentro de la ciudad, muchos lloraban abiertamente, no solo por la pérdida de sus seres queridos, sino por la brutalidad calculada del enemigo que enfrentaban. Esta no era una guerra como las que habían conocido antes. Era un nuevo tipo de conflicto, donde el terror psicológico era tan importante como la fuerza militar. El príncipe Yuri se retiró de las murallas en silencio, su rostro una máscara de dolor contenido. Esa noche, según cuentan los cronistas, no durmió ni comió, sino que permaneció en la catedral, orando por el alma de su hijo y por la fortaleza para continuar la lucha. El tercer día del asedio trajo un cambio en la táctica mongola. En lugar de concentrar sus ataques en un solo punto, comenzaron a golpear simultáneamente varios sectores de las murallas. Las catapultas, reposicionadas durante la noche, lanzaban ahora proyectiles incendiarios hacia el interior de la ciudad, causando incendios que dividían la atención y los recursos de los defensores. Para el cuarto día, grandes secciones de la muralla exterior habían sido comprometidas. Los defensores, exhaustos tras noches sin dormir y días de combate continuo, se retiraban cada vez más hacia el centro de la ciudad, construyendo barricadas en las calles y convirtiendo cada edificio en una pequeña fortaleza. El príncipe Yuri, viendo que la caída de la ciudad era inminente, tomó una decisión extraordinaria. Reunió a las mujeres, niños y ancianos en el Kremlin central, la parte más fortificada de Riazán. Allí repartió entre ellos las riquezas del tesoro principesco. «Tomen lo que puedan llevar», les dijo, «no para huir, pues no hay escapatoria, sino para que no caiga en manos del enemigo». Luego, dirigiéndose a sus boyardos y comandantes restantes, declaró: «Mañana, cuando intenten el asalto final, los recibiremos no en las murallas, sino en las calles. Cada casa, cada iglesia, cada piedra de Riazán les costará sangre. Y cuando finalmente lleguen al Kremlin, no encontrarán ni oro ni plata, sino el acero de nuestras espadas». Esa noche, muchas familias realizaron un último acto de desafío. Según las crónicas, quemaron o enterraron sus posesiones más valiosas, para que no pudieran ser saqueadas por los mongoles. Algunas mujeres nobles, previendo el destino que les esperaba si eran capturadas, tomaron veneno, eligiendo morir con dignidad antes que sufrir la humillación de la esclavitud o algo peor.
El quinto día del asedio, 21 de diciembre, festividad de Santo Tomás en el calendario ortodoxo, amaneció con un silencio inquietante. Durante una hora completa, no hubo ataques, no sonaron los tambores mongoles, no se lanzaron proyectiles. Muchos defensores, exhaustos, aprovecharon este respiro inesperado para descansar brevemente o atender sus heridas. Algunos lo interpretaron como una buena señal. Quizás los mongoles, habiendo sufrido más bajas de las esperadas, estaban reconsiderando el asalto. El príncipe Yuri, sin embargo, conocía mejor la naturaleza del enemigo. «Prepárense», ordenó. «Esto es solo la calma antes de la tormenta». Y tenía razón. A media mañana, un sonido nuevo e inquietante comenzó a llegar desde el campamento mongol. El golpeteo rítmico de miles de espadas contra escudos, acompañado por un canto gutural que parecía provenir de miles de gargantas al unísono. Era la preparación ritual para el asalto final, una práctica que los mongoles habían adoptado de los pueblos turcos que habían incorporado a su imperio. El efecto psicológico era devastador, un sonido continuo, hipnótico, que crecía en intensidad minuto a minuto, anunciando la muerte inminente como el inexorable avance de una tormenta. Cuando el sol alcanzó su cenit, el golpeteo y los cánticos cesaron abruptamente. Durante unos segundos, un silencio sepulcral cayó sobre el campo de batalla. Después, un único cuerno mongol sonó, largo y sostenido, y el infierno se desató sobre Riazán. Miles de arqueros dispararon simultáneamente, creando una nube de flechas que oscureció momentáneamente el sol. Inmediatamente después, todas las máquinas de asedio entraron en acción, lanzando rocas, troncos ardientes y vasijas de brea encendida contra los puntos débiles de las defensas. Bajo esta cobertura, las unidades de infantería avanzaron hacia las brechas, protegidas por grandes escudos de madera. No atacaban en una masa desordenada, como harían los ejércitos europeos de la época, sino en oleadas coordinadas, cada una con un objetivo específico. Los defensores respondieron con todo lo que les quedaba: ballestas, arcos, lanzas, rocas, aceite hirviendo. Cualquier cosa que pudiera matar o herir a un atacante era utilizada. Cada brecha era disputada con desesperación, cada palmo de terreno defendido con la energía de quienes saben que luchan su última batalla. El príncipe Yuri luchaba en primera línea, su armadura manchada de sangre, su espada teñida de rojo, inspirando a sus hombres con su valor. A pesar de tener más de 50 años, combatía con la energía de un guerrero en la flor de su juventud, impulsado quizás por el deseo de vengar a su hijo caído, o simplemente por la determinación de cumplir con su deber hasta el final. Pero la superioridad numérica y técnica de los mongoles era abrumadora. A media tarde, habían establecido varias cabezas de puente dentro de la ciudad. Los combates se trasladaron de las murallas a las calles, donde cada edificio se convirtió en una fortaleza, cada encrucijada en un campo de batalla. La Catedral de Riazán, uno de los edificios más imponentes de la ciudad, fue defendida por un grupo de boyardos y sus guardias personales. Cuando finalmente los mongoles lograron entrar, encontraron a los defensores formando un círculo protector alrededor del altar, donde un anciano sacerdote continuaba oficiando la misa, como si nada estuviera ocurriendo. Según las crónicas, el sacerdote terminó el servicio antes de ser asesinado, y ninguno de los defensores intentó huir o rendirse. A medida que caía la tarde, los últimos focos de resistencia organizada fueron cayendo uno tras otro. El príncipe Yuri y sus guardias más leales hicieron su última defensa en el Kremlin, el corazón fortificado de la ciudad. Las crónicas discrepan sobre la muerte del príncipe. Algunas dicen que cayó luchando en las escaleras del palacio principesco. Otras sostienen que, gravemente herido, fue capturado vivo y llevado ante Batu Khan, quien ordenó su ejecución. Sea como fuere, al anochecer del 21 de diciembre de 1237, Yuri Igorevich, príncipe de Riazán, había dejado de existir.
Esa noche, Riazán ardió. Los mongoles, siguiendo su política habitual con las ciudades que se resistían, la destruyeron sistemáticamente. Los pocos supervivientes fueron ejecutados o esclavizados. Las iglesias fueron profanadas, los tesoros saqueados, los edificios incendiados. Cuando amaneció el día siguiente, poco quedaba de lo que una vez había sido una orgullosa ciudad principesca rusa. El humo se elevaba desde las ruinas, visible a kilómetros de distancia, un mensaje claro para cualquier otra ciudad que considerara resistirse a la Horda de Oro. Riazán había caído, pero su sacrificio entraría en la leyenda. ¿Has presenciado alguna vez un acto de resistencia que, aunque destinado al fracaso, transmitía un mensaje más poderoso que cualquier victoria? ¿Has sentido la fuerza moral que puede emanar de aquellos que eligen mantenerse firmes ante una derrota inevitable? La historia de Riazán nos plantea preguntas incómodas sobre el valor del sacrificio. ¿Vale la pena luchar cuando sabes que no puedes ganar? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la libertad y la dignidad? Mientras reflexionas sobre estas cuestiones, acompáñanos a descubrir las consecuencias inmediatas y el legado duradero de esta trágica resistencia. Porque la historia de Riazán no terminó con su destrucción. En cierto modo, apenas comenzaba. Cuando el humo finalmente se disipó sobre las ruinas de Riazán, el silencio que cayó sobre lo que una vez fue una próspera ciudad era ensordecedor. Donde antes resonaban las campanas de las iglesias, las voces de los mercaderes y las risas de los niños, ahora solo se oía el crujido ocasional de las maderas carbonizadas y el graznido de los cuervos que comenzaban a reunirse. Los mongoles, siguiendo sus procedimientos habituales tras una conquista, habían dividido a los pocos supervivientes en grupos según su utilidad. Los artesanos especializados, herreros, carpinteros, joyeros, fueron separados para ser deportados al corazón del imperio mongol, donde sus habilidades serían aprovechadas. Las mujeres jóvenes fueron repartidas entre los guerreros como botín o enviadas a los mercados de esclavos de Asia Central. Los niños pequeños, especialmente los varones, fueron entregados a familias mongolas para ser criados como guerreros leales al Khan. Para el resto, ancianos, heridos o simplemente aquellos considerados sin valor, el destino fue más expeditivo: la ejecución. Las crónicas rusas posteriores describen escenas de horror casi apocalíptico. Según el relato de la destrucción de Riazán por Batú, un texto que mezcla hechos históricos con elementos legendarios, los mongoles realizaron una serie de atrocidades rituales contra los caídos. Se dice que empalaron a nobles y sacerdotes en las plazas, colgaron a mujeres de los árboles por sus trenzas y practicaron tiro con arco utilizando niños como blancos. Aunque estos relatos probablemente exageran los horrores con fines propagandísticos, no hay duda de que la destrucción de Riazán fue un evento traumático que dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva rusa. Mientras la ciudad aún ardía, Batú Khan y sus generales ya estaban planificando el siguiente paso de su campaña. La caída de Riazán había sido solo el principio, la primera pieza en un tablero de ajedrez mucho más grande. Con meticulosa precisión, dividieron sus fuerzas en columnas que avanzarían hacia diferentes objetivos. Kolomna, Moscú, entonces apenas una pequeña fortaleza, y finalmente Vladimir Suzdal, el principado más poderoso de la Rus del noreste. La noticia de la caída de Riazán se extendió como un incendio forestal por las tierras rusas. Los príncipes que habían ignorado las súplicas de ayuda de Yuri Igorevich ahora enfrentaban la dura realidad. La tormenta mongola se dirigía hacia ellos. Yuri II de Vladimir Suzdal, quien había rechazado enviar tropas a Riazán esperando ganar tiempo para sus propias defensas, recibió la noticia con creciente alarma. Los informes de refugiados describían no solo la destrucción total de la ciudad, sino también la eficiencia aterradora del ejército mongol. Irónicamente, fue Evpati Kolovrat,
el comandante que había partido de Riazán buscando ayuda, quien llevaría a cabo una de las venganzas más célebres de la historia rusa. Kolovrat había llegado a la corte de Vladimir Suzdal justo cuando la noticia de la caída de Riazán comenzaba a filtrarse. Al comprender que había llegado demasiado tarde para salvar su ciudad natal, reunió a un grupo de aproximadamente 1.700 guerreros, la mayoría de ellos refugiados de Riazán y sus alrededores, y regresó a marchas forzadas. Lo que encontró fue desolación. Donde una vez se alzaba orgullosa Riazán, ahora solo quedaban ruinas humeantes y cadáveres sin sepultura. Las crónicas narran cómo Kolovrat recorrió las ruinas, identificando entre los muertos a amigos y familiares, hasta encontrar los restos del príncipe Yuri y su hijo Román. El dolor se transformó en ira fría. Kolovrat y sus hombres, impulsados por una sed de venganza que sobrepasaba cualquier consideración de autopreservación, comenzaron a seguir el rastro del ejército mongol, que ya se dirigía hacia Vladimir. Su objetivo no era derrotar a la horda, algo imposible con su pequeña fuerza, sino infligir tanto daño como fuera posible antes de caer. Durante casi 2 semanas, Kolovrat y sus guerreros acosaron la retaguardia del ejército mongol, atacando en emboscadas rápidas y desapareciendo en los bosques antes de que pudiera organizarse una respuesta efectiva. Para los mongoles, acostumbrados a sembrar el terror, encontrarse de repente en el papel de víctimas era desconcertante. Finalmente, Batu Khan envió a uno de sus mejores generales, Kostobrul, con un destacamento sustancial para eliminar a estos molestos atacantes. En la batalla que siguió, cerca del río Pra, los hombres de Kolovrat lucharon con la desesperación de quienes saben que no tienen nada que perder. Según la leyenda, el mismo Kolovrat mató a Kostobrul en combate individual, y sus guerreros causaron tantas bajas entre los mongoles que Batu Khan, impresionado por su valor, ordenó capturar vivo al líder ruso. Cuando finalmente Kolovrat fue abatido y llevado ante Batu Khan, el soberano mongol le preguntó: «¿Quién eres tú que te atreves a causar tanto daño a mi ejército?» La respuesta de Kolovrat se ha convertido en leyenda. «No soy más que un siervo del príncipe Yuri de Riazán. Mi señor me envió con un pequeño séquito a daros la bienvenida. Perdonad si no hemos podido atenderos adecuadamente. Es que somos pocos, y no estábamos preparados para recibir a tantos huéspedes». La audacia de Kolovrat, según las crónicas, impresionó tanto a Batu Khan que ordenó devolverle su cuerpo a sus compañeros supervivientes y permitió que éstos se marcharan libres. Un honor casi sin precedentes en las campañas mongolas. Aunque la historia de Kolovrat contiene probablemente elementos legendarios añadidos posteriormente, encarna el espíritu de resistencia que emergería de las cenizas de Riazán y otras ciudades rusas destruidas por los mongoles. Mientras tanto, la campaña mongola continuaba implacable. Tras Riazán, cayeron Kolomna, Moscú y finalmente Vladimir, la gran capital del noreste ruso. El gran príncipe Yuri II, que tanto había dudado en ayudar a Riazán, murió en batalla intentando detener el avance mongol en el río Sit, el 4 de marzo de 1238. En menos de 3 meses desde la caída de Riazán, prácticamente toda la Rus había sido sometida. Solo Novgorod se salvó, no por su resistencia, sino porque el deshielo primaveral convirtió las tierras circundantes en pantanos impracticables para la caballería mongola. Para las generaciones posteriores de rusos, el sacrificio de Riazán adquiriría una dimensión casi mítica. Se convertiría en símbolo de resistencia ante una fuerza abrumadora, un ejemplo de cómo la dignidad puede preservarse incluso en la derrota más absoluta. El relato de la destrucción de Riazán, compuesto probablemente en el siglo XIV, transformó eventos históricos en una epopeya moral, donde la traición de los príncipes rusos que no acudieron en ayuda de sus hermanos contrastaba con el heroísmo de los defensores. La resistencia final de la ciudad
se convirtió en un tema recurrente en la literatura y el arte rusos a lo largo de los siglos. El poeta Konstantin Simonov, en plena invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, escribiría un poema titulado Recuerda Riazán, estableciendo un paralelo entre la resistencia medieval y la lucha contemporánea contra otro invasor que parecía invencible. Quizás la lección más profunda que nos deja la caída de Riazán es que existen valores que trascienden la mera supervivencia física. Los príncipes y boyardos de Riazán podrían haber elegido someterse, pagar tributo y preservar sus vidas. Muchas otras ciudades lo hicieron durante las invasiones mongolas, pero eligieron algo distinto: mantener su dignidad y libertad hasta el final, incluso sabiendo que el precio sería la destrucción total. ¿Fue la decisión correcta? No hay respuesta sencilla. La resistencia de Riazán no detuvo a los mongoles. De hecho, apenas los retrasó en su avance. El coste en vidas humanas fue inmenso. Y sin embargo, 8 siglos después, seguimos recordando su sacrificio, mientras que los nombres de muchas ciudades que se rindieron sin luchar han sido olvidados. ¿Qué opinas tú? Si estuvieras en la posición del príncipe Yuri, sabiendo lo que se avecinaba, ¿habrías elegido la resistencia o la sumisión? ¿Existe un punto en el que la preservación de ciertos principios justifica incluso el sacrificio supremo? Deja tu opinión en los comentarios. Y mientras reflexionas sobre estas difíciles cuestiones, preparémonos para examinar el legado duradero de Riazán y cómo su sacrificio, aparentemente fútil, ayudó a dar forma a la identidad rusa durante los siglos siguientes. Casi 8 siglos han pasado desde aquellos fatídicos días de diciembre de 1237, cuando una ciudad fronteriza rusa decidió enfrentarse sola al ejército más poderoso de su época. Aunque físicamente Riazán fue borrada del mapa, la ciudad actual se construyó en otro emplazamiento, su legado espiritual e histórico ha perdurado a través de las generaciones. La primera consecuencia inmediata de la caída de Riazán fue paradójicamente el fortalecimiento de la resistencia rusa. Si los mongoles esperaban que su brutal ejemplo quebraría la voluntad de lucha de los demás principados, el efecto fue en muchos casos el contrario. Aunque ciudades como Vladimir y Suzdal también cayeron, el precio que pagaron los invasores fue cada vez mayor. La historia de Evpati Kolobrat y su resistencia póstuma se convirtió en leyenda, inspirando a otros guerreros a continuar la lucha incluso después de que sus ciudades hubieran sido arrasadas. No era ya una cuestión de victoria, esa posibilidad había desaparecido, sino de honor y venganza. A más largo plazo, el sacrificio de Riazán contribuyó a forjar elementos clave de la identidad nacional rusa que perduran hasta hoy: la capacidad de resistir ante la adversidad extrema, de mantener la dignidad incluso en las circunstancias más desesperadas y de preferir la muerte honorable a la vida en servidumbre, se convirtieron en ideales profundamente arraigados en la conciencia colectiva rusa. Durante el yugo mongol, que duraría más de 200 años, estos ideales se mantuvieron vivos a través de crónicas, poemas épicos y relatos transmitidos oralmente. La Iglesia Ortodoxa rusa, una de las pocas instituciones que mantuvo cierta autonomía bajo el dominio mongol, jugó un papel crucial en preservar estas narrativas de resistencia y sacrificio. El propio concepto de Rusia como baluarte de la cristiandad frente a invasores paganos comenzó a tomar forma durante este periodo, y el ejemplo de ciudades mártires como Riazán fue fundamental en esta construcción identitaria. Cuando finalmente los principados rusos comenzaron a liberarse del dominio mongol, en los siglos XIV y XV, las historias de resistencia heroica de generaciones anteriores sirvieron como inspiración. Dmitri Donskoy, antes de enfrentarse a la Horda de Oro en la batalla de Kulikovo, en 1380, invocó el ejemplo de los héroes de Riazán para inspirar a sus tropas. El impacto cultural de la resistencia de Riazán se extiende mucho más allá de la Edad Media.
En el siglo XIX, cuando los intelectuales rusos buscaban definir la esencia rusa frente a las influencias occidentales, redescubrieron y reinterpretaron estas antiguas historias de resistencia. Escritores como Nikolai Karamzin, en su monumental Historia del Estado ruso, presentaron la resistencia de Riazán como un ejemplo del espíritu nacional indomable. Durante las invasiones napoleónica y nazi, la memoria de Riazán volvió a ser evocada. La táctica de tierra quemada, utilizada contra Napoleón, y la feroz resistencia de Stalingrado contra Hitler fueron presentadas como continuaciones de una tradición que se remontaba a aquellos defensores medievales que prefirieron quemar sus propias posesiones antes que entregarlas al enemigo. Incluso en la cultura popular contemporánea, el asedio de Riazán sigue siendo un tema recurrente. Películas, novelas históricas, videojuegos y cómics han mantenido viva esta historia para nuevas generaciones, adaptándola a nuevos formatos, pero conservando su esencia, la resistencia desesperada contra un enemigo aparentemente invencible. Pero quizás la lección más profunda que podemos extraer de la historia de Riazán trasciende el contexto histórico específico y nos habla de algo universal, el valor del sacrificio y la dignidad humana. Los defensores de Riazán sabían que no podían ganar en el sentido convencional. Ninguna ayuda vendría a salvarlos en el último momento. No había posibilidad de victoria militar contra la abrumadora superioridad mongola, y sin embargo, eligieron luchar. ¿Por qué? Porque entendieron que existen victorias que no se miden en términos de supervivencia física o éxito inmediato. La verdadera victoria de Riazán no fue militar sino moral. Al elegir la resistencia sobre la sumisión, preservaron algo más valioso que sus vidas, su libertad y dignidad como seres humanos. Esta es una lección que resuena a través de los siglos y las culturas, desde los 300 espartanos en las Termópilas hasta la rebelión del gueto de Varsovia. La historia está llena de ejemplos de resistencias aparentemente fútiles que, con el tiempo, demostraron tener un impacto mucho mayor del que sus protagonistas podían imaginar. Como escribió el filósofo Albert Camus, hay causas por las que vale la pena morir, pero ninguna por la que valga la pena matar. Los defensores de Riazán no lucharon por conquista o gloria, sino por el simple derecho a vivir y morir como personas libres. En nuestro mundo contemporáneo, donde a menudo medimos el éxito en términos de beneficio material inmediato y evitamos el sacrificio a toda costa, la historia de Riazán nos recuerda que algunos valores trascienden el cálculo utilitario. ¿Qué valores defenderías hasta el final? ¿Por qué principios estarías dispuesto a sacrificarte, sabiendo que quizás nadie te recordaría o que tu sacrificio podría parecer en vano? Estas no son preguntas abstractas. En diferentes escalas y contextos, todos enfrentamos dilemas similares en nuestras vidas. Cuando pensamos en Riazán, no deberíamos ver solo una tragedia histórica lejana, sino un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y compromisos. La ciudad física de Riazán fue destruida aquel diciembre de 1237. Sus edificios fueron reducidos a cenizas, sus tesoros saqueados, sus habitantes masacrados o esclavizados. Pero hay algo que los mongoles no pudieron conquistar: el ejemplo moral de su resistencia, que ha inspirado a generaciones y que continúa hablándonos hoy. Como dijo una vez el escritor William Faulkner, el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. Los ecos de aquellas decisiones tomadas hace 8 siglos siguen resonando en nuestro presente, recordándonos que la dignidad humana y la libertad son valores por los que vale la pena luchar, incluso cuando la victoria parece imposible. Si te ha impactado esta historia, no dudes en compartirla con aquellos que crees que podrían encontrar inspiración en ella. Y si quieres descubrir más relatos de resistencia heroica a lo largo de la historia, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. En nuestro próximo video exploraremos cómo la invasión mongola transformó no solo a Rusia,
sino a toda Europa del Este, estableciendo dinámicas de poder que perdurarían durante siglos. No te lo pierdas, porque la historia de Riazán no es solo un relato de destrucción, sino también de resistencia, dignidad y el inquebrantable espíritu humano frente a la adversidad más extrema. Una lección del pasado que sigue iluminando nuestro presente.